Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comentar brevemente un esquemita sobre las formas jurídicas de empresa, en concreto sobre las sociedades mercantiles, que os coloco aquí en pantalla y que también me parece que os he subido a la plataforma, para resumir pues todo lo que contiene ahí, todo el desarrollo de estos epígrafes en los apuntes de la plataforma, que yo creo que, en fin, están un poquito liados en alguna cosa. De lo que se trata es de pues acotar esto un poco más, aclarando y resumiendo a la vez, no ampliando, vamos a dejar a un lado pues estas tres formas jurídicas de aquí, que no son propiamente sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles como tales serían pues estas de aquí, las sociedades limitadas y anónimas, las sociedades laborales, que ya veremos lo que son, y las sociedades cooperativas de trabajo asociado, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con la forma jurídica más habitual para una empresa pequeñita, que es la sociedad limitada. La sociedad limitada, que se puede constituir con un solo socio, en el supuesto de alguien que quiere poner en marcha una empresa y bueno, pues lo quiere hacer él sin contar con nadie más, pero quiere limitar su responsabilidad, es decir, que no quiere perder más allá de lo que ha aportado como capital a esa empresa, pues puede hacerlo utilizando la forma jurídica de sociedad limitada unipersonal. Ya hemos dicho que una sociedad limitada es una cosa relativamente fácil de gestionar en cuanto a documentación, requisitos formales, papeles, periódicos, los depósitos de cuentas en el registro mercantil y cosas de esas de las que no vamos a tratar. Es una cosa relativamente sencilla, y no especialmente costosa. Ya si hablamos de una sociedad anónima, pues nos tenemos que complicar más la vida, y es la forma jurídica adecuada para empresas pequeñas. Es una forma jurídica pues para una pyme, ideal para una pyme con 1, 2, 3, en fin, 4 socios, una cosita pues básica que nos va a costar pues, 500 euros ponerla en marcha, y bueno, pues tenéis que recurrir a una asesoría para hacer pues lo más complicado aquí, que puede ser pues todo lo que es llevar cuentas y el impuesto de sociedades, que tampoco es excesivamente complicado cuando estamos hablando de una empresita pequeña. Bien, aquí en las columnitas estas pues os habla de las diferentes características especialmente significativas en cada caso, en cada tipo de sociedad. Y vamos a empezar pues hablando de la limitación de la responsabilidad. Y ya me parece que lo comentábamos cuando nos referíamos al comentario ese que hago en uno de los vídeos con relación a una escritura de constitución de una sociedad limitada. Bueno, pues ¿en qué consiste la responsabilidad limitada? Pues consiste en que realmente, pues si aquello no funciona y se empieza a incurrir en deudas y en pérdidas, y llega un momento en que esas deudas, que no se pueden pagar porque no hay ingresos, pues superan los bienes, el capital de que dispone la empresa, pues bueno, pues los acreedores, los titulares de esas deudas, pues irán al juzgado, nos pedirán que plantearán los correspondientes procedimientos judiciales, el juzgado nos embargará pues, la furgoneta, nos embargará las cuentas y llegará un momento en que ya no habrá más donde pagar. Entonces, pues bueno, los últimos proveedores o los últimos acreedores que no hayan cobrado, pues se van a quedar sin cobrar. Ese es el problema. Que nos ha estado pues dando crédito el proveedor que ha confiado en nosotros, porque durante mucho tiempo pues, hemos ido pagando y tal, porque al principio ningún proveedor nos va a decir, venga, pues ya me pagarás. No, evidentemente te van a pedir que pagues al contado, pero imaginaos pues en la típica empresita que lleva 2 años, 3 años, 4 años funcionando, y ya algún proveedor que otro dice, venga, pues te mando el material y me pagas dentro de 10 días con una transferencia, o hazme un pagaré. Bueno, eso ya lo veremos, es un poquito más complicado, pero básicamente ahí estaríamos hablando de acreedores que se van a quedar sin cobrar. ¿Por qué? Pues porque nuestra responsabilidad como socios se limita al capital, al dinero, a los bienes de que dispone la empresa. Cuando esos bienes se agotan pagando deudas, ahí se acaba la historia.
Bien, eso es la responsabilidad limitada. Esa responsabilidad limitada funciona o opera respecto a la generalidad de pues los agentes económicos con los que la empresa mantiene relaciones a lo largo de su existencia, a lo largo de su vida, salvo frente a los bancos. ¿Y por qué digo frente a los bancos? Pues digo frente a los bancos porque generalmente los bancos, cuando proporcionan financiación, exigen más garantías a una sociedad de responsabilidad limitada que las que la sociedad ofrece con su propio capital. ¿Y cuáles son esas garantías? Pues generalmente van a ser por los propios patrimonios de los socios de esa sociedad. Es decir, el banco va a proporcionar esa línea de crédito, venga, pues yo te proporciono una póliza de crédito por 30.000 euros, un préstamo, te inyecto liquidez por 25.000 euros, pero tú ya sabes que me tienes que avalar con tu patrimonio, o vosotros socios, 3, 5, los que seáis, me tenéis que avalar con vuestros patrimonios, con vuestras firmas, la responsabilidad de evolución de ese crédito, de modo que si en un momento determinado pues, la empresa no funciona, deja de tener ingresos o de tener beneficios, incurre en pérdidas y ese crédito hay que pagarlo, pues al final pues vais a pagar todos vosotros con vuestros patrimonios. Por tanto, la responsabilidad en el caso de los bancos no se limita a la aportación de capital que han realizado los socios. Bien, pues yo creo que con un ejemplo más claro, imposible. En relación con la sociedad limitada, yo quería también haceros dos observaciones, dos consideraciones. Nosotros estamos aquí hablando constantemente de la creación de una sociedad, pero alguien que quiera ponerse a funcionar como empresario, pues puede crear la sociedad o puede comprar la sociedad. Bueno, pues imaginaos, digamos, trasladando o tratando de centrar los ejemplos en vuestro sector. Imaginaos que alguien en un momento determinado pues ve que hay una startup que, bueno, pues, promete, aquello pues, tiene unas expectativas muy buenas, los promotores están iniciando el vuelo y parece que aquello puede llegar a volar alto. Bien, pues lo único que imaginaos que los promotores en un momento dado pues dicen, bueno, pues yo esto, a ver, tengo otra expectativa de un proyecto que me ofrece, digamos, más confianza y que a lo mejor pues, es un proyecto mucho más rentable y me quiero salir de aquí, quiero recuperar el dinero que he invertido o incluso ganar dinero, porque en principio a la hora de valorar las participaciones en que se divide el capital de esa sociedad limitada, pues no, a lo mejor no lo vamos a hacer conforme a lo que dice la contabilidad, ni desde luego lo vamos a hacer conforme al valor del capital en el momento en que se aportó ese capital a la cuenta de la sociedad, al crearla, no. O sea, centraos en el ejemplo que os estoy poniendo. Os estoy poniendo el supuesto de una startup, pongamos 3 socios, que lleva 2, 3 años funcionando. Muchas startups se crean para eso, se crean para especular, es decir, pues yo empiezo a darle forma a esto, programadores de Android, empiezo a madurar, digamos, que este proyecto y ya en un momento determinado ya lo cuelgo, lo pongo a funcionar y aquello empieza, bueno, pues a generar ingresos y promete. Bien, pues evidentemente esos 3 socios lo que van a hacer va a ser venderlo. Si han descubierto una mina de oro, como sucede en algunos casos, pues le van a vender por una pasta, que no va a tener nada que ver con los 3.000 euros que pusieron al principio. Y si, bueno, pues aquello tampoco ha tirado mucho, pero quizá, pues si lo cogen otros gestores que sepan más, conozcan mejor el mercado al que se dirige esa app. Estamos hablando de una startup pues, que tiene por objeto el poner en funcionamiento bueno, y rentabilizar, optimizar al máximo, monetizar al máximo lo que sería pues una app, una aplicación de móviles. Bien, pues como digo, esos socios que ya han puesto en marcha esa app y ya esa app pues promete, pues lo que pueden hacer es simplemente, o mejor dicho, quienes quieren meterse en ese lío y dicen, oye, pues nosotros esta app en un momento determinado la podemos, pues le podemos dar un impulso y bueno, pues
que esto vaya mucho mejor, porque sabemos cómo hacerlo, ¿eh? Pues sencillamente van al notario y los socios que fundaron esa sociedad limitada, cuyo objeto social consiste en obtener el máximo rendimiento posible de una app de Android o de iOS, pues simplemente cogen y le venden las participaciones a otros señores que se van a convertir en socios de esa sociedad limitada, pues simplemente pues, a través de una escritura ante notario. Los nuevos socios pues lo que han hecho ha sido pagar el precio por esas participaciones que se ha establecido por acuerdo entre ambas partes, y a partir de ese momento los empresarios, los titulares de esas participaciones y de esa sociedad van a ser esas nuevas personas que, bueno, que han adquirido esa empresa porque, o esa sociedad, que es el empresario de esa empresa, porque piensan que, bueno, pues su gestión puede llevar el proyecto mucho más allá y hacerlo mucho más rentable. O incluso puede ocurrir que hagan exactamente lo mismo, dentro de un par de años hagan la misma operación, nada más que en lugar de obteniendo pues una rentabilidad limitada, pequeña, que es la que han obtenido los socios que pusieron en marcha el proyecto, pues ellos lo van a hacer mucho mejor y van a dar el gran pelotazo que aquí, que en este tipo de sociedades, en este tipo de proyectos se capta mucho capital especulativo, van a dar el gran golpe, van a conseguir pues, poner en marcha un auténtico unicornio y van a ganar mucho dinero con esa operación de venta pues a otro, generalmente pues va a ser a una gran empresa o a un fondo, que hay fondos que se dedican exclusivamente a invertir en startups. Y pues de esa manera, como os he dicho, no estamos hablando propiamente de crear una empresa, sino que estamos hablando de comprar una empresa. Otra característica que es digna de mención en el caso de las sociedades limitadas es a diferencia de las anónimas, como veremos después, esto en las anónimas no sucede, ya empiezo a decir el por qué. O sea, en una sociedad anónima, pues el capital se divide en acciones y las acciones son libremente transmisibles. Es decir, yo compro unas acciones de una startup, que es una sociedad anónima, y mañana cojo y se las vendo a otro y se acaba. No digamos ya si estamos hablando de empresas cotizadas en bolsa. En el caso de las sociedades cotizadas en bolsa, como ya me parece que comentan en algún vídeo, no, todavía no. Las acciones cambian constantemente de mano, todos los días en la bolsa, pues a través de, bueno, operando telemáticamente, pues no puedo estar comprando acciones una mañana, pues cada minuto, cada 2 minutos. Bien. Sin embargo, en el caso de las sociedades limitadas, la transmisión de las participaciones, digamos que está sujeta a determinadas reglas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que en el caso supongamos que un socio de una sociedad limitada pues dice, mira, yo este negocio pues ya me he cansado de esto y me quiero ir. Supongamos que la sociedad está compuesta por 3 personas y uno de los socios se quiere ir. La ley le obliga a ofertar sus participaciones antes de ofrecérselas a una tercera persona ajena a esa sociedad, a los otros 2 socios, para que esos otros 2 socios ejerzan lo que se llama un derecho de tanteo y adquieran las participaciones de ese socio que se quiere ir por el precio que el socio les pone a ellos y que también va a ser el mismo precio que le va a poner a la otra persona a la cual le va a ofrecer las participaciones en el caso de que los socios, que ya lo son, no opten por adquirir esas participaciones. Me parece que me he explicado bastante bien. Es decir, las sociedades limitadas, digamos que la norma, la ley de sociedades de capital, esta que veis aquí, que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas y limitadas, pues establece un mecanismo para evitar que una tercera persona ajena a una sociedad limitada, que es una empresita pequeña, que fundamentalmente pues, se basa, entre otras cosas, en la confianza entre los socios, llevarse bien, en estar un poco de acuerdo en el proyecto, en la gestión, para evitar el que en un momento determinado un socio se pueda ir y pueda entrar otra persona que pues a lo mejor genere discordia, genere pues discrepancias. La ley, como digo, establece ese mecanismo a través del cual el socio que se quiere ir primero tiene que ofrecer las participaciones de las que es titular a los que ya son socios de la empresa,
para que si ellos pues, optan por no adquirirlas, entonces ya ese socio puede ofrecérselas a una tercera persona que al adquirirlas se convierte en nuevo socio, sustituyéndole en su posición de socio. Bien, pues y como digo, esa es una característica de las sociedades limitadas que no concurre en el supuesto de las sociedades anónimas. Vamos a seguir hablando de la sociedad limitada nueva empresa, que es una cosa que yo no he visto nunca, pero bueno, se supone que la tramitación es más ágil, digamos que, en fin, eso que dicen que se puede crear rápidamente, en muy poco tiempo. Realmente una sociedad limitada, pues es que nueva empresa o no, pues tampoco tiene mucha complicación a la hora bueno, el problema es porque tienes que acudir por una parte a Hacienda, por otra parte al registro mercantil, a la seguridad social, pero la tramitación propiamente dicha de la creación de una sociedad limitada, pues es simplemente irse a una notaría y al final la notaría va a ser la que pues, liquide el impuesto y la que se encargue de registrar la sociedad en el registro mercantil, que como me parece que ya os comento ahí en alguno de los vídeos, pues es el trámite final, ¿no? Y luego ya viene pues, la seguridad social y Hacienda, etcétera. Mejor dicho, primero Hacienda, luego la seguridad social, etcétera. Pero básicamente la tramitación de una sociedad limitada es una cosa bastante fácil, por tanto, estar recurriendo a estas fórmulas peculiares de creación telemática, supuestamente acelerada, tal y cual, pues, es que esto pues, quizás no tenga mucho sentido. Lo que sí es una característica propia de las sociedades limitadas nueva empresa es que son sociedades en las que cuya razón social, el nombre de la sociedad, pues debe de recoger, allí en ese nombre deben aparecer quiénes son las personas que están detrás, nombres, apellidos, uno o varios socios de los que están detrás del proyecto. El proyecto, bueno, pues que como veis aquí, pues puede alcanzar una proporción pues, más o menos considerable. Estamos hablando de un capital máximo de 120.202 euros, que eso ya es dinero. Aquí, cuando hablamos de régimen general o régimen de autónomos, pues claro, nos estamos refiriendo a los administradores, es decir, a los socios de la empresa. A ver, si estamos hablando de un socio que solamente, en el supuesto de un socio que solamente pues, tiene una participación de capital y va a poner la mano a recoger beneficios o soporta pérdidas, que otra cosa no controla para nada, ni decide, ni tiene una porción de capital relevante que le permita pues, prácticamente controlar esa sociedad a la hora de tomar decisiones, esas grandes decisiones de en qué vamos a invertir el año que viene y cómo nos vamos a repartir el beneficio y vamos a abrir una nueva sede o vamos a contratar a 5 personas para iniciar una nueva línea de negocio. Pero si realmente hablamos de un socio que no dispone de mayores facultades decisorias, pues en principio no sería una persona que tendría que estar de alta en la seguridad social para nada. Ahora bien, si estamos hablando de alguien que dispone de facultades, pues, por supuestísimo, ejerce algún tipo de cargo, es administrador, pues, obviamente, o bueno, pues cumple alguna función dentro de la sociedad, dentro de la empresa, pues, naturalmente tendrá que estar dotado de alta en el régimen de autónomo o en el régimen general, el que corresponda. En ambos casos, como en el resto de las sociedades, pues hablamos del impuesto de sociedades, que es un impuesto pues, un poquito complicado de gestionar, tanto en fin, a la contabilidad, que también lleva cierta complicación, cosa que no sucede en el caso de una persona física o de una comunidad de bienes. Esto de los trabajadores, pues en realidad pues es aplicable solamente a las sociedades puramente laborales, que son, como veremos, la laboral y la cooperativa. Pero bueno, aquí pues hablar de que no hay límite, por supuesto no hay límite. Una sociedad anónima, pues puede una sociedad limitada, que es una empresita, una pyme, pues puede empezar con 2 trabajadores y bueno, hay startups que han empezado siendo sociedades limitadas con 3, que eran los fundadores y han acabado con 80 trabajadores. O sea que, en fin, eso es una característica poco relevante. Y luego vamos a hablar de la sociedad anónima. La sociedad anónima es, a ver, esto está pensado para empresas que puede ser unipersonal también, como veis aquí. Está pensado para empresas de cierto porte, de cierta relevancia. Si uno quiere irrumpir, cuando estamos hablando de creación en el mercado, dando una imagen de capacidad, de solidez, de potencia, pues lo puede hacer con una sociedad anónima. También puede ocurrir otra cosa, que empiece siendo una sociedad limitada y luego se transforme, perfectamente posible, con los trámites correspondientes y los costes los gastos correspondientes, se transforma en una sociedad anónima. Pero la sociedad anónima realmente
pues digamos que no pues presenta esa imagen de un tamaño limitado, de cierta provisionalidad, de, bueno, es una cosa que bueno, está ahí, que es una pyme, ¿eh? Cuando no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una empresa con una capacidad y una presencia en el mercado de cierta relevancia en cuanto a sus cifras de negocio, en cuanto a su plantilla, etcétera, pues quizá la forma jurídica más adecuada para reforzar esa imagen de consolidación, de envergadura, de importancia sería la de la sociedad anónima, ¿eh? Que como veis ya pues tiene un capital mínimo de 60.000 euros, que no es ninguna tontería, ¿eh? Bien, y aquí tenemos ya las dos formas jurídicas en las que se cumple una característica pues especialmente significativa, ¿eh? Y es que en ambos casos, tanto en el caso de las sociedades laborales, que pueden ser limitadas o anónimas, dependiendo del capital, como veis aquí, tenemos las dos opciones, como en el caso de las cooperativas, estamos en presencia de formas jurídicas en las que los trabajadores ostentan la condición doble de trabajadores y de empresarios, o viceversa, los empresarios ostentan también la condición de trabajadores, ¿eh? En el caso de las sociedades laborales, todo esto tiene unos beneficios fiscales, sobre todo en el caso de las cooperativas de trabajo social, es decir, cooperativas creadas para proporcionar un puesto de trabajo a sus trabajadores, no para proporcionarles una utilidad, como en el caso de otras cooperativas. Leeros ahí el post que os puse sobre las cooperativas, sino fundamentalmente cooperativas creadas para poner en marcha una empresa que les proporcione un puesto de trabajo a los trabajadores. Bien, tanto en el caso de las sociedades laborales como en el caso de las cooperativas, ningún socio en el caso de las cooperativas puede tener más de un tercio del capital, porque si no controlaría la empresa, obviamente, y lo mismo pasa en el caso de las cooperativas, es decir, ningún socio puede tenerla, aunque la cooperativa, a diferencia del resto de sociedades, pues digamos que se produce una situación peculiar, y es que el hecho de tener más capital aportado no proporciona más participación y por tanto más votos a ningún socio. En la sociedad, en la cooperativa rige el principio de un socio, un voto. Por eso se dice que las cooperativas son, pues, en fin, digamos que sociedades eminentemente democráticas, bien, como digo, es decir, de lo que se trata es de que ningún socio acumule más de un tercio del capital para que, sobre todo en el caso de las sociedades laborales, no pueda, bueno, pues influir demasiado en las decisiones del funcionamiento de la empresa, ¿eh? Y en el caso de las sociedades laborales, anónimas o limitadas, por supuesto, la mayor parte del capital tiene que estar. Puede haber socios capitalistas, es decir, puede haber personas que simplemente lo que hagan sea aportar un capital para percibir beneficios o soportar pérdidas, pero la mayor parte del capital debe estar en manos de trabajadores fijos de la empresa, ¿vale? Que serán socios y a la vez trabajadores, ¿vale? Y bueno, luego esto respecto a las horas y demás, esto son ya pues cosas muy concretas que tampoco viene al caso prestarle mayor atención. Y sí hay que prestarle atención otra vez a esto, y es que, bueno, tanto en ambos casos, por los socios, sobre todo en el caso de las cooperativas también, claro, pueden optar por darse de alta en el régimen de autónomos o en el régimen general de la seguridad social. Bien, y yo creo que con esta explicación, que ha pretendido ser breve y no sé si lo ha conseguido, pues hemos aclarado una serie de cosas sobre las sociedades mercantiles, que era de lo que se trataba. ¿Vale? Bien, pues aquí lo dejamos.